tienen que ver con la estrategia sanitaria que venimos llevando adelante y fundamentalmente con el comportamiento de la pandemia en estas últimas semanas, en este último mes, donde evidentemente tenemos que tener medidas como las tenemos desde el primer día, que apuntan a bajar la carga de circulación de personas, y sobre esa baja de carga de circulación de personas necesitamos bajar la cantidad de contagios. Estas son medidas que se están tomando en el resto del mundo, las hemos visto, se han detallado, algunas medidas más rígidas y otras medidas, por ejemplo, en la región, como Perú o como Chile, y otras medidas más rígidas, como por ejemplo el Reino Unido o Grecia, han avanzado en medidas de estas características que a lo que apuntan es a un entendimiento mayor de cómo se está comportando el virus. A partir de los estudios epidemiológicos que se vienen haciendo, empezamos a detectar que efectivamente el número de contagios que empezaba a aumentar se daba a partir de las actividades nocturnas, que era donde más se relajaba y donde efectivamente había menos controles o menos protocolos. En el decreto vigente, en el decreto 1033, que es el decreto vigente hasta el 31 de diciembre, en ese decreto, en el artículo 4, se delega la facultad a gobernadores, gobernadoras y al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de poder tomar medidas de restricción de actividades, de restricción de horarios y de restricción de circulación. Algunas provincias, Chaco, La Pampa, Santiago del Estero, ya han tomado, a partir de ese artículo 4, medidas de restricción de circulación en horario nocturno. El artículo planteaba una métrica específica sobre el aumento de casos o el aumento del riesgo que implicaba la toma de este tipo de medidas. Así que lo que se hizo durante esta semana en conversaciones entre el presidente de la Nación, los gobernadores, gobernadoras, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el trabajo que vienen haciendo los equipos de salud de las distintas jurisdicciones, se determinó una serie de indicadores que son los que expresan este riesgo epidemiológico en algunas zonas del país. A partir de allí, lo que se hace el día de hoy, que va a estar publicado ahora al mediodía, el decreto, una vez que el presidente lo haya firmado, se va a publicar un decreto que lo que hace es detallar cuáles son esos indicadores epidemiológicos a la hora de tomar medidas de restricción de circulación para bajar los contagios. Efectivamente, el mundo y la Argentina, que no es una excepción en esto, estamos en un momento bisagra, donde se inicia la campaña de vacunación, pero a la vez tenemos que seguir cuidándonos. El inicio de la campaña de vacunación, que después, si quieren, podemos conversar los detalles, tanto Carla nos puede dar también algún detalle más específico, pero son públicos, como en todo el territorio nacional ya empezó la campaña de vacunación desde la semana pasada y ya la Argentina es uno de los países que más ha vacunado en el mundo. Así que efectivamente la Argentina ha avanzado con esta estrategia de buscar la inmunización a partir de la vacuna. En el mientras tanto hay que seguir cuidándose. Lo ha dicho el presidente, lo hemos dicho los funcionarios, lo han dicho los gobernadores, los intendentes, todas las autoridades políticas con responsabilidad del país han planteado permanentemente la necesidad del cuidado y de remarcar y remachar que la pandemia todavía no está superada y que tenemos que seguir cuidándonos. Efectivamente, este es un momento bisagra. Mientras estamos iniciando esta campaña de vacunación, la campaña de vacunación más grande de la historia de nuestro país, tenemos que seguir cuidándonos porque no tenemos que permitir que se sigan agravando los casos, que eso luego
sobrecargue el sistema de salud y todo lo que venimos evitando desde el inicio de la pandemia, el inicio de la primera etapa de gestión de la pandemia, allá en marzo del año pasado. Como bien saben, esto es una circunstancia que se está viviendo en todo el mundo y que en la Argentina no es excepción de esto. Por eso es importante que seamos honestos cuando describimos el contexto. El contexto es un contexto de pandemia global, de una pandemia, de un virus que tiene de rodilla al mundo. Y la Argentina, con sus herramientas, con su decisión política y con el coraje de todo su pueblo, está buscando salir adelante. Tenemos que ser muy conscientes de la situación en la que estamos, porque todavía falta mucho camino por recorrer. Yo le voy a pasar la palabra ahora sí a Carla para que ella pueda describir cuáles son estos indicadores con los que pretendemos que las autoridades provinciales y las jurisdicciones avancen en medidas que restrinjan la circulación o las actividades nocturnas. Como se ha dicho anteriormente, y aparte fue parte de las conversaciones que tuvo el presidente con los gobernadores, hay cuestiones culturales, climáticas, que tienen que ver con adaptar medidas de lineamientos nacionales a las provincias y a las jurisdicciones. Esto quiere decir que lo que se hace a nivel nacional es fijar pautas y alertar sobre los riesgos futuros. Pero luego, así como está establecido en el decreto vigente, quienes deben aplicar las medidas son las autoridades provinciales y las autoridades locales. Hoy están facultados, ahora estamos avanzando un poco más en describir cuál es ese detalle de peligro en el aumento de contagios que está surgiendo en muchas provincias de nuestro país. También hay que destacar que tenemos zonas donde efectivamente ya es visible este aumento de casos y donde es visible el cumplimiento de estos parámetros de riesgo, por ejemplo, Mar del Plata, por ejemplo, Pinamar, en la costa bonaerense, por ejemplo, también hay aumentos en la provincia de Santa Fe, también hay aumentos en la provincia de Córdoba. Cada provincia va a tener que ir adaptando sus medidas, porque lo que hace el Gobierno Nacional es lo que ha venido haciendo desde el primer día. Trabajar el presidente con los gobernadores, gobernadoras, con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde en la Ciudad de Buenos Aires también estamos viviendo momentos de un aumento de casos similar al pico que tuvo allá en el mes de agosto. Así que estamos en una situación, insisto, bisagra en el mundo y en Argentina, iniciando la campaña de vacunación, pero a la vez debemos redoblar los esfuerzos para minimizar todo lo que podamos los contagios, para sostener el distanciamiento, para sostener las medidas de cuidado. Muchas gracias. Yo le paso la palabra a Carla Bisotti. Gracias, Santiago. Como decía el jefe de gabinete, en consenso y después de analizar la situación epidemiológica, el presidente, el ministro de Salud, el ministro del Interior, el jefe de gabinete con los gobernadores, las gobernadoras, el jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el análisis que se hace semanal con los ministros y las ministras de las 24 jurisdicciones, las áreas de epidemiología que analizan permanentemente la situación epidemiológica y la dinámica de transmisión, y una reunión que ha realizado el ministro de Salud, Ginés González García, con el comité de expertos que asesora desde el inicio de la pandemia. La conclusión es la que decía el jefe de gabinete en relación a que los nuevos contagios en esta nueva situación, en una situación de verano, de mayor circulación y mayor cantidad de actividades autorizadas, la nocturnidad, cuando se realiza la investigación epidemiológica de los nuevos contagios, es la situación más común en relación al foco de infección, al foco de los contagios, teniendo en cuenta que se relajan las medidas, que son espacios cerrados durante mucho tiempo, con
proximidad, sin utilizar tapaboca, si además uno está en una situación amigable o por ahí se aumenta el consumo de alcohol, esas medidas se relajan más todavía. En ese sentido, hasta ahora es común en todas las provincias y en el análisis que se ha realizado y también concordante con la situación internacional, que son los momentos de mayor riesgo de adquirir la infección. Por eso es que se reglamenta este artículo 4 definiendo claramente cuáles son las situaciones puntuales más objetivas que generan un aumento de ese riesgo, y en ese sentido son dos parámetros fundamentales, que uno es la razón de casos. Eso significa la cantidad de nuevos casos de los últimos 15 días dividido los 15 días anteriores. Si ese número es superior a 1,20, lo que significa es que los casos están aumentando de los 15 días previos a los últimos 15 días. Eso es una razón que hemos mostrado varias veces en el reporte y que se está analizando con cada una de las jurisdicciones. Resumiría el aumento de casos en los últimos 15 días y la incidencia, que se define como el número de nuevos casos confirmados acumulados en los últimos 14 días también, sobre 100.000 habitantes. Si ese índice, la incidencia acumulada sobre 100.000 habitantes en los últimos 14 días, es superior a 150. Esa es la definición de este decreto reglamentario del artículo 4 del aumento de riesgo y la facultad que tienen las autoridades provinciales para restringir la circulación nocturna. Y también es muy importante aclarar que esta es una medida que después de todo el año en Argentina y en el mundo de transitar la pandemia, se ha visto que se han estratificado actividades de riesgo. Entonces, teniendo en cuenta el verano y teniendo en cuenta que conocemos cuáles son las actividades de mayor riesgo, tratar de trabajar para minimizar esas actividades en este contexto, en este momento, en la nocturnidad, pero con el decreto vigente, que está vigente hasta el 31 de enero del corriente año, hay otros artículos que también están vigentes y que, por supuesto, que son muy relevantes de profundizar y cumplir durante el día también, que son el artículo 6, el artículo 7 y el artículo 25, donde se habla de la circulación, de las actividades comerciales y de las reuniones sociales, donde sigue vigente la facultad de las autoridades provinciales para poder monitorear, fiscalizar el cumplimiento y, por supuesto, restringir algunas de esas actividades si empiezan a aumentar los casos y se genera un aumento del riesgo. Así que en ese sentido, volver a recordar las actividades al aire libre, con distancia, con tapaboca, con lavado de manos, son las de menor riesgo y, por supuesto, que cualquier persona que tenga síntomas compatibles con COVID-19, la consulta inmediata y los contactos estrechos tienen que hacer ese aislamiento para minimizar la posibilidad de transmisión. Es un momento muy relevante en Argentina y a nivel mundial, donde vemos un aumento del número de casos y donde estas acciones pueden impactar positivamente en la lentificación, digamos, en ralentecer el aumento de casos y poder dar tiempo a captar a la mayor cantidad de personas con condiciones de riesgo de tener complicaciones y fallecer por este virus, a que reciban la vacuna y a minimizar el impacto en la mortalidad. Hola, buen día a todos y a todas. Bueno, la verdad que nosotros cuando tuvimos la definición de tener temporada de verano, entendiendo la importancia que tiene el turismo, que genera trabajo para más de 1 millón de argentinos y argentinas, que representa un porcentaje importante del Producto Bruto Interno de nuestra economía, no pensamos que íbamos a tener un incremento de casos tan temprano. La verdad que la definición que tomamos del Gabinete Nacional es que la temporada de verano efectivamente siga ocurriendo como lo está haciendo, pero extremando los cuidados. El mensaje que dieron recién el jefe de gabinete y la secretaria de Acceso a la Salud tiene que ver con eso, apelamos desde el Gobierno Nacional a una campaña publicitaria muy importante, que la pueden ver en prácticamente todos los medios, que tiene que ver con apelar a la responsabilidad individual. Evidentemente hay que reforzar no solamente esa campaña, sino también algunas medidas que tienen que ver con pedirle a los gobernadores y gobernadoras y a las autoridades locales que refuercen este tipo de controles en los lugares donde se están dando situaciones como las que vimos en algunos videos o en algunas fotos en los últimos días.
Recién comentaba Carla que el mayor riesgo se da en la nocturnidad. Me parece que es una medida absolutamente sensata la que se toma a través de este decreto, de darle la facultad a cada gobernador. La situación no es la misma en todas las provincias, no es la misma en todos los municipios. Hay algunos que han trabajado mejor, hay otros que por ahí han sido más laxos a la hora de tomar este tipo de decisiones. Me parece que la importancia que tiene el hecho de tener temporada de verano, el hecho de que cada uno de los prestadores turísticos de toda la Argentina, que han hecho un esfuerzo enorme invirtiendo para que se cumplan los protocolos, puedan seguir adelante con esta temporada que sabemos que es tan importante para tantos lugares de la Argentina, va a tener que ver con que nos sigamos cuidando. Vamos a poder seguir teniendo temporadas siempre y cuando extrememos los cuidados, siempre y cuando cumplamos con estas reglas de oro con las que tanto insisten desde el Ministerio de Salud, con el distanciamiento social, con el uso del tapaboca, con las reuniones al aire libre. Bueno, ya las conocemos todos los argentinos y argentinas. Recién decía el jefe de gabinete que es un momento bisagra, un punto de inflexión. Creo que es el momento para que todos los argentinos y argentinas extrememos las precauciones. De esto va a depender que tengamos temporada de verano, de esto va a depender lo que venga de acá en adelante. Estamos en el medio del proceso de vacunación. Es muy importante que podamos llegar a aplanar la curva lo más posible para llegar a tener más cantidad de dosis. Así que en lo que tiene que ver específicamente con la temporada de verano, el mensaje que les queremos dar es que todos aquellos que están viajando, hoy hay más de 1,5 millones de argentinos y argentinas vacacionando por todo el país, que extremen los cuidados, que sepan que es muy importante que cuidándose ellos nos cuiden a todos y que el turismo es una actividad absolutamente determinante para muchas economías regionales, para la economía nacional también, que necesitamos que siga, pero que necesitamos que para que esa situación se dé, para que podamos continuar con la temporada, los cuidados sean cada vez más estrictos y en eso contamos con la ayuda, como lo viene haciendo el sector privado, y también con la responsabilidad individual de cada uno de los argentinos y argentinas.